Mi nombre es Sarafina, y tenía 18 años cuando vendieron mi virginidad, junto con mi cuerpo, a un hombre que hablaba en una lengua extranjera y prometía salvación. Era el otoño de 1851 en Virginia, donde las hojas se volvían doradas y rojas como las llamas que eventualmente consumirían a mi captor, aunque yo no lo sabía entonces. Me habían criado en la plantación del reverendo Whitmore, un lugar donde las escrituras se citaban con la misma frecuencia con la que se usaba el látigo, donde a los esclavos se les enseñaba a leer la Biblia, pero se les prohibía cuestionar su interpretación. El reverendo se enorgullecía de dirigir un establecimiento cristiano, lo que significaba que asistíamos a servicios de oración obligatorios 2 veces al día, y éramos azotados por cualquier comportamiento considerado pecaminoso. La plantación se asentaba sobre 3,000 acres de la tierra más fértil de Virginia, trabajada por casi 200 almas que vivían en condiciones que habrían avergonzado al diablo mismo. Los cuartos de los esclavos eran hileras de chozas de madera, con pisos de tierra y sin ventanas, cada una albergando a familias enteras en espacios apenas lo suficientemente grandes para una sola persona. Las enfermedades se propagaban como la pólvora en estas condiciones de hacinamiento, y la tasa de mortalidad era tan alta que se compraban nuevos esclavos regularmente para reemplazar a los que morían. Pero yo era diferente. Yo era lo que llamaban criada en la casa, mantenida alejada de los trabajadores del campo, educada lo suficiente para leer y escribir, y lo más importante, mantenida pura para un propósito especial. El reverendo tenía planes para mí que iban más allá de la esclavitud ordinaria. Tenía la intención de venderme como esclava virgen a hombres ricos, que pagaban precios superiores por tal mercancía. Mis aposentos estaban en el ático de la casa grande, una habitación pequeña pero limpia con una cama de verdad, y una ventana que daba a los campos de algodón. Me daban mejor comida que a los esclavos del campo, ropa adecuada e incluso atención médica básica cuando enfermaba. Este trato preferencial tenía un precio: aislamiento absoluto de los otros esclavos y supervisión constante, para asegurar que mi pureza permaneciera intacta. Sarafina, decía el reverendo durante mi instrucción religiosa, el Señor te ha bendecido con belleza y pureza. Estos dones deben ser preservados para su propósito mayor. Entendí incluso entonces que su propósito mayor no tenía nada que ver con Dios, y todo que ver con el oro. El reverendo era un hombre de negocios primero, y un hombre de Dios segundo, y yo era su activo más valioso. Mi educación fue cuidadosamente controlada. Podía leer la Biblia con fluidez, escribir con letra pulcra, y realizar aritmética básica. Sabía frases en francés que impresionarían a los posibles compradores, podía tocar melodías sencillas en el piano, y había sido entrenada en todas las habilidades domésticas que los hombres ricos esperaban de sus esclavas domésticas. Pero no sabía nada del mundo más allá de la plantación, nada de política o eventos actuales, nada que pudiera darme ideas sobre la libertad o la resistencia. Los otros esclavos de la plantación me veían con una mezcla de envidia y lástima. Envidiaban mis cómodas condiciones de vida y mi relativa seguridad frente al látigo del capataz, pero compadecían mi aislamiento y el destino que me esperaba. La vieja Marta, que trabajaba en la cocina, a veces me pasaba comida extra y susurraba advertencias sobre el mundo más allá de la plantación. Niña, decía, su voz apenas audible, tienes estudios y ropa bonita, pero sigues siendo propiedad. Nunca lo olvides, y la propiedad se vende cuando el amo necesita dinero. Sus palabras resultaron proféticas cuando las deudas de juego del reverendo finalmente lo alcanzaron. Me enteré de mi inminente venta, no por él directamente, sino al escuchar una conversación entre él y su capataz, el señor Briggs. El alemán está dispuesto a pagar $1.5, decía Briggs mientras yo desempolvaba el pasillo fuera del estudio. Es más de lo que hemos obtenido por un solo esclavo. Sarafina vale cada centavo, respondió el reverendo. 18 años, pura como la nieve recién caída, educada y entrenada en todas las artes domésticas. Faer sabe de calidad cuando la ve. ¿Qué quiere con ella? No tiene una plantación de la que hablar. Tiene 2 hijos que necesitan una figura materna, y tiene otras necesidades que una esposa no puede satisfacer en la sociedad educada. La forma casual en que discutían mi futuro, como si fuera una pieza de ganado que se vende en el mercado,
me llenó de un pavor frío que se asentó en mi estómago como una piedra. Siempre había sabido que este día llegaría, pero escucharlo discutir de manera tan práctica lo hizo real de una manera que me aterrorizó. La subasta no tuvo lugar en el mercado público de esclavos, sino en el estudio privado del reverendo, donde 3 posibles compradores me examinaron como si fuera ganado. Me revisaron los dientes, me palparon los brazos en busca de fuerza, y me hicieron preguntas invasivas sobre mis ciclos mensuales y mi desarrollo físico. Permanecí en silencio durante todo el proceso, como me habían entrenado, con los ojos fijos en una pintura de Jesús en la pared detrás del escritorio del reverendo. El postor ganador fue Heinrich Müller, un inmigrante alemán que hablaba un inglés entrecortado con un fuerte acento. Era un hombre de quizás 48 años con cabello canoso y manos callosas que hablaban de trabajo calificado en lugar de ser dueño de una plantación. A diferencia de los otros postores, no me examinó físicamente. En cambio, me hizo preguntas. ¿Tú puedes leer ya?, preguntó en su inglés muy acentuado. Sí, señor, respondí, mi voz apenas un susurro. ¿Y escribir? ¿Sabes números? Sí, señor. Good. Muy good. Se volvió hacia el reverendo Whitmore. La tomo. $1.5 como se discutió. La transacción se completó con la misma eficiencia casual que la compra de un caballo o un mueble. Se firmaron papeles. El dinero cambió de manos y de repente pertenecía a un extraño que hablaba un idioma que no entendía. El reverendo ni siquiera me miró mientras me llevaban, ya contando su dinero y planeando cómo gastarlo. Mientras viajábamos hacia el oeste, hacia el valle de Shenandoah en el carromato de Mueller, él me explicó mi nueva situación en su inglés entrecortado, mezclado con frases en alemán que comenzaba a reconocer. El carromato estaba bien hecho, y era cómodo, con asientos acolchados, y una cubierta de lona para protegernos de los elementos. La ropa de Mueller era de buena calidad, y su caballo estaba bien alimentado y sano, todas señales de que era un hombre de ciertos medios. Soy relojero, dijo con las manos firmes en las riendas. Tengo tienda en pueblo, casa en campo, mi ninder, mis hijos. Necesitan mutter, ¿entiendes? Figura materna. Sí, señor, respondí, aunque no estaba segura de entender nada. Mine sind Fra, mi esposa, murió hace 2 años. Fiebre se la llevó. Klaus y Greta son Godkinder. Buenos niños, pero necesitan cuidado de mujer. Tú serás esto para ellos. Ya. La forma en que hablaba de sus hijos con genuina tristeza y preocupación me hizo pensar que quizás mi nueva vida sería diferente de lo que había esperado. Quizás este hombre extranjero con su extraño acento sería más amable que los amos que había conocido. ¿Qué edades tienen, señor?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Klaus tiene 14, Greta 12, hablan principalmente Deutsch alemán, pero aprenden inglés. ¿Tú ayudarás con esto? Ya, haré lo mejor que pueda, señor. Gott, verás que soy amo justo, no uso látigo a menos que sea necesario. Trabajas duro, cuidas de mis hijos, y serás bien tratada. Mientras viajábamos por el campo de Virginia, comencé a ver un mundo diferente al que había conocido en la plantación. Pequeñas granjas salpicaban el paisaje, trabajadas por familias en lugar de cuadrillas de esclavos. Los pueblos aparecían con creciente frecuencia, bulliciosos de comercio y actividad. La gente que pasábamos en el camino era una mezcla de razas y nacionalidades, inmigrantes alemanes como Müller, trabajadores irlandeses, negros libres y estadounidenses nativos, todos compartiendo las mismas carreteras y mercados. El valle de Shenandoah era hermoso de una manera que me dejó sin aliento. Colinas ondulantes cubiertas de follaje otoñal se extendían hasta el horizonte, interrumpidas por arroyos claros y tierras de cultivo fértiles. El aire era fresco y limpio, libre de la humedad opresiva y el olor siempre presente de la miseria humana que había caracterizado la plantación. Al acercarnos a la propiedad de Mueller, vi una casa modesta pero bien mantenida, rodeada de huertos de manzanos y jardines de vegetales. Era más pequeña que la plantación de la que venía, pero parecía más un hogar que una prisión. Salía humo de la chimenea, y pude ver 2 figuras observando desde el porche delantero. Klaus era alto para su edad, con el cabello rubio ceniza y la expresión seria de su padre. Se mantenía con la postura cuidadosa de un niño tratando de ser un hombre, su ropa pulcra y bien remendada. Greta era más pequeña, con trenzas rubias y curiosos ojos azules que me recordaban a los ancianos. Abrazaba una muñeca gastada contra su pecho, y me miraba con la franca curiosidad de la infancia. Ambos niños me miraron con una mezcla de curiosidad y cansancio mientras su padre me presentaba. Claramente habían estado esperando a alguien,
pero podía ver la incertidumbre en sus rostros, la incertidumbre sobre lo que mi presencia significaría para su familia. Kinder, esta es Sarafina, vivirá con nosotros ahora. Ayudará a cuidar la casa y a ustedes dos. Guten Tag, dijo Greta tímidamente. Luego cambió al inglés. Buen día, respondí, sonriéndole por su intento de usar mi idioma. Klaus no dijo nada, pero asintió cortésmente. Pude ver el dolor en sus ojos, la mirada de un niño que había perdido a su madre y no estaba seguro de querer un reemplazo. Esa primera noche, mientras preparaba la cena bajo la dirección de Mueller, comencé a entender la dinámica del hogar. Los niños eran bien educados, pero claramente hambrientos de afecto maternal. Ayudaban con las tareas sin que se les pidiera. Hablaban en voz baja en la cena, y parecían agradecidos por cualquier atención que les prestara. La casa en sí era cómoda y bien equipada, con ventanas de vidrio real, pisos de madera y muebles que hablaban de artesanía y cuidado. El taller de Mueller ocupaba un extremo del edificio, lleno de las herramientas y materiales de su oficio. El olor a aceite y metal se mezclaba con los aromas más domésticos de la comida cocinándose y la madera. Sarafina dormirá en la pequeña habitación de arriba, anunció Mueller mientras terminábamos de comer. Mañana comenzará a aprender nuestras costumbres. La habitación que me mostró era simple pero limpia, con una cama de verdad, un lavabo y una ventana que daba al huerto de manzanos. Era un lujo más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado como esclava. Por primera vez en mi vida, tenía privacidad, comodidad y lo que parecía ser una genuina amabilidad de mi dueño. Danke, dije, usando una de las palabras alemanas que había aprendido durante nuestro viaje. Müller sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Aprendes rápido. Esto es gut. Duerme bien, Sarafina. Mañana comenzamos nueva vida. Mientras yacía en esa cómoda cama, escuchando los sonidos de un hogar pacífico preparándose para la noche, me permití tener esperanza. Quizás había encontrado algo que nunca me había atrevido a soñar. Una familia. Quizás este extraño hombre alemán con sus hijos sin madre sería diferente de otros amos que había conocido. La casa estaba en silencio excepto por el suave tic-tac de los relojes del taller de Mueller, un sonido que se volvería tan familiar para mí como mi propio latido. Fuera de mi ventana, los manzanos susurraban con la brisa de la tarde, y en algún lugar a lo lejos podía oír el sonido del agua corriendo sobre las piedras. Tenía 18 años, vendida por mi pureza a un extraño extranjero, pero por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la felicidad. Los niños me necesitaban, y estaba empezando a darme cuenta de cuánto los necesitaba yo a ellos. Pasarían 6 meses antes de que supiera el verdadero horror de las intenciones de Heinrich Müller, 6 meses antes de que entendiera que la amabilidad podía ser la trampa más cruel de todas, y 6 meses antes de que comenzara a planear la venganza que consumiría todo lo que él apreciaba. Pero esa noche, en mi cómoda cama en mi propia habitación, era simplemente una joven que se atrevía a esperar amor en un mundo que solo le había mostrado crueldad. Fue un hermoso sueño mientras duró. La primavera traería la verdad, y con ella el comienzo de mi transformación de víctima a vengadora, pero esa noche de otoño era mía, y la guardé cerca de mi corazón como un precioso secreto, incluso mientras el hombre que me poseía planeaba mi destrucción con la misma cuidadosa precisión que usaba para fabricar sus relojes. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida, aunque más tarde entendería que estaban construidos sobre una base de mentiras y manipulación. Heinrich Müller demostró ser todo lo que había esperado en un amo: amable, paciente y genuinamente preocupado por el bienestar de sus hijos. Más importante aún, parecía valorarme como persona, en lugar de mera propiedad. Mis días cayeron en una cómoda rutina que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Pero a diferencia del trabajo agotador de la vida en la plantación, mi trabajo se sentía significativo y apreciado. Me despertaba con el sonido de Müller moviéndose en su taller de abajo, el suave tic-tac de sus relojes, proporcionando un ritmo relajante para comenzar cada día. El desayuno siempre era un asunto familiar, con Klaus y Greta uniéndose a su padre y a mí, alrededor de la mesa de la cocina. Müller hablaba suavemente conmigo sobre los planes del día, mientras los niños aún se frotaban el sueño de los ojos. Su inglés, mejorando gradualmente a medida que se esforzaba por comunicarse más claramente. Hoy vamos al pueblo, podría decir, su acento todavía espeso, pero sus palabras elegidas con más cuidado. Conocerás a Frau Zimmermann. Ella te enseñará sobre nuestra comunidad. Sehr gut, Sarafina.
decía cuando lograba pronunciar una palabra alemana particularmente difícil, tienes un don natural para los idiomas. Los niños se fueron encariñando conmigo gradualmente. Su recelo inicial se desvaneció al darse cuenta de que realmente me preocupaba por su bienestar. Klaus, a pesar de su comportamiento serio, era en realidad bastante inteligente y curioso sobre el mundo más allá de su pequeño valle. Lo ayudé con sus lecciones de inglés, leyendo en voz alta libros que Müller había traído de Alemania, y a cambio, él me enseñó sobre el oficio de relojero de su padre. Papá dice que el tiempo es lo más preciado, me dijo una tarde mientras observábamos a Müller trabajar en su taller, su joven rostro serio con el peso de esta sabiduría, porque una vez que pasa, nunca puedes recuperarlo. Eso es muy sabio, respondí, sin saber cuán proféticas resultarían esas palabras. Klaus me mostró cómo funcionaban los delicados mecanismos, la forma en que pequeños engranajes y resortes podían ensamblarse para marcar el paso de las horas, con perfecta precisión. Había algo casi mágico en ver las hábiles manos de Müller dar forma al metal y la madera, para convertirlos en instrumentos que podían capturar el tiempo mismo. Greta era más abiertamente afectuosa, a menudo buscando mi aprobación para sus dibujos, o pidiéndome que le trenzara el cabello en nuevos estilos. Tenía solo 10 años cuando murió su madre, y podía ver cuán desesperadamente anhelaba la atención materna. Su habitación estaba llena de muñecas y dibujos, muchos de los cuales representaban una familia de 4, un padre, una madre y 2 hijos. Sara, dijo una noche mientras la arropaba en la cama, usando la versión abreviada de mi nombre, que se había convertido en su apodo para mí. ¿Me cantarás como solía hacerlo mamá? No conocía ninguna canción de cuna alemana, así que canté los espirituales que había aprendido en los cuartos de esclavos, traduciéndolos en historias sobre esperanza y protección. Greta se dormía con una sonrisa en su rostro, y yo sentía un calor en mi pecho que nunca antes había experimentado. Duerme ahora, pequeña, susurraba, alisando su cabello rubio. Mañana traerá nuevas aventuras. Müller fomentó este creciente vínculo entre los niños y yo. A menudo comentaba lo mucho más felices que parecían Klaus y Greta, cómo su risa había regresado a la casa después de 2 años de dolor y luto. Eres un regalo de Dios, me dijo una noche, mientras observábamos a los niños jugar en el jardín. Sus voces llevadas por el aire otoñal no han sido tan felices desde que su mutter murió. Comencé a pensar en mí misma no como una esclava, sino como un miembro de la familia. Müller nunca usó palabras duras conmigo, nunca levantó la mano, nunca me recordó mi condición de propiedad. Cuando los vecinos visitaban, me presentaba como nuestra Sarafina, que ayuda con los niños, sin usar nunca la palabra esclava. La comunidad alemana en el valle era pequeña pero unida, y parecían aceptarme como parte del hogar de Müller sin cuestionarlo. Quizás fue porque estaba claramente dedicada a Klaus y Greta, o quizás porque el dolor de Müller por la muerte de su esposa le había ganado su simpatía y apoyo. Supe que su esposa, Anna, había sido muy querida en la comunidad. Había sido una hábil costurera y herbolaria, conocida por su amabilidad con los vecinos y su devoción a su familia. Las mujeres a veces me la mencionaban, compartiendo historias de su generosidad y sabiduría. Ana estaría feliz de saber que sus hijos están tan bien cuidados, me dijo Lasra Zimmerman un domingo después de la iglesia, sus manos curtidas suaves al tocar mi brazo. Has devuelto la luz a esa casa. Estas palabras me llenaron de orgullo y propósito. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, creando algo significativo con mi vida. Por primera vez, entendí lo que significaba ser necesitada, ser valorada por algo más que el trabajo físico. El trabajo en sí era exigente pero satisfactorio. Cocinaba comidas que la familia realmente disfrutaba, remendaba la ropa con cuidado y atención al detalle, y mantenía un hogar que se sentía como un hogar en lugar de una prisión. Müller me enseñó a llevar las cuentas, a administrar el presupuesto del hogar, e incluso a ayudarlo con su negocio de relojería, organizando sus herramientas y materiales. Tienes manos firmes, observó un día, mientras lo ayudaba a clasificar diminutos tornillos y resortes. Quizás aprendas a ayudar con el trabajo delicado. Ya, la idea de aprender un oficio calificado me emocionó de una manera que no había esperado. En la plantación, a los esclavos se les mantenía deliberadamente ignorantes. Se les enseñaba solo lo suficiente para realizar las tareas asignadas. Aquí, Müller parecía genuinamente interesado en desarrollar mis habilidades e inteligencia. A medida que se acercaba el invierno, noté cambios en el hogar que parecían confirmar mi creciente importancia.
Miller comenzó a pedir mi opinión sobre asuntos más allá del cuidado de los niños, qué cultivos plantar en la primavera, cómo organizar los muebles en la sala, si Klaus estaba listo para matemáticas más avanzadas. Tienes una cabeza sabia, decía. Su inglés, mejorando a diario. Ana siempre decía que dos mentes piensan mejor que una. La mención de su esposa muerta debería haberme hecho sentir incómoda, pero en cambio me hizo sentir honrada. Me estaba comparando con la mujer que más había amado en el mundo, sugiriendo que yo podría ser digna de un respeto y afecto similar. Los niños comenzaron a llamarme Mutter Sara, Madre Sara, un título que me llenó tanto de alegría como de responsabilidad. Me tomé su educación en serio, enseñándoles gramática inglesa y aritmética mientras ellos me enseñaban vocabulario y costumbres alemanas. Pasábamos las noches junto al fuego, leyendo historias y compartiendo sueños sobre el futuro. Cuando sea grande, anunció Greta una noche de nieve, quiero ser maestra como tú, Sara. Quiero ayudar a los niños a aprender cosas. Y yo quiero ser relojero como papá, añadió Klaus, su joven rostro serio con determinación. Pero quiero hacer relojes que sean aún más hermosos que los suyos. Estas conversaciones me llenaron de esperanza y propósito. No solo estaba cuidando a estos niños, estaba ayudando a dar forma a sus futuros, dándoles el amor y la guía que necesitaban para convertirse en buenas personas. Una noche de diciembre particularmente fría, mientras estábamos sentados junto al fuego después de que los niños se hubieran ido a la cama, Müller me sorprendió con un regalo, un hermoso chal hecho de lana suave en tonos de azul y verde. Para ti, dijo simplemente. Su voz cálida con genuino afecto. Trabajas duro, cuidas de mis hijos como si fueran tuyos. Te mereces algo hermoso. Nunca antes había tenido algo hermoso. Mientras envolvía el chal alrededor de mis hombros, sintiendo su calor y suavidad, las lágrimas llegaron a mis ojos. Danke, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Muchas gracias, Nein Sarafina. Yo te agradezco a ti. Has devuelto a mis hijos su infancia. Has devuelto a esta casa su corazón. Eres... Hizo una pausa, buscando las palabras en inglés. Eres una bendición. Esa noche, mientras yacía en mi cómoda cama usando mi hermoso chal, sentí algo que nunca antes había experimentado. Una completa satisfacción. Tenía un hogar, una familia, un propósito. Klaus y Greta me amaban, y yo los amaba con una feroz protección que me sorprendió por su intensidad. Comencé a soñar con el futuro con un optimismo que habría parecido imposible solo unos meses antes. Quizás cuando Klaus y Greta fueran mayores, Müller me concedería mi libertad. Quizás podría quedarme en el valle. Tal vez incluso casarme con uno de los hombres negros libres que trabajaban en el pueblo. Quizás los niños me visitarían, trayendo a sus propios hijos para conocer a la mujer que había ayudado a criarlos. Estos sueños me sostuvieron durante los meses de invierno, mientras le enseñaba a Greta a coser y ayudaba a Klaus con sus estudios. Ya no era Sarafina la esclava, era Mutter Sara, la mujer que había devuelto el amor a una familia en duelo. La comunidad alemana me había aceptado por completo como parte del hogar de Müller. Asistía a los servicios de la iglesia, participaba en reuniones comunitarias, y era tratada con el respeto debido a un miembro valioso de la familia. Las otras mujeres compartían recetas y consejos domésticos conmigo, mientras que los hombres discutían asuntos de negocios con Müller en mi presencia, como si yo fuera su esposa en lugar de su propiedad. Has hecho de Heinrich un hombre nuevo, me dijo el pastor Berber un domingo después del servicio. El dolor lo estaba consumiendo, pero has devuelto la alegría a su vida. Atesoré estas palabras, guardándolas en mi corazón como gemas preciosas. Por primera vez en mi vida, me sentí valorada no por mi trabajo o mi cuerpo, sino por mi carácter y mis contribuciones a la vida de los demás. El invierno pasó pacíficamente con acogedoras noches junto al fuego y días tranquilos dedicados a las actividades domésticas. Aprendí a tejer con la Sra Zimmermann, a conservar frutas y verduras con la Sra Hoffmann, y a preparar platos tradicionales alemanes con varias de las mujeres mayores de la comunidad. Klaus creció más alto y más serio, asumiendo más responsabilidades en la casa y el taller. Greta floreció en una niña brillante y curiosa, que hacía preguntas interminables sobre todo, desde la astronomía hasta la botánica. Ambos niños parecían genuinamente felices, su dolor anterior, reemplazado por la seguridad de saber que eran amados y cuidados. Era una hermosa ilusión, cuidadosamente elaborada por un hombre que entendía que las cadenas más fuertes no están hechas de hierro, sino de amor y obligación. Heinrich Müller
No me había comprado para ser su esclava, me había comprado para ser su víctima, pero primero, necesitaba que amara a sus hijos tanto, que nunca arriesgaría su bienestar tratando de escapar. La trampa estaba perfectamente tendida, y yo entré en ella voluntariamente, agradecida por el privilegio de mi propia esclavitud. Pasarían meses antes de que entendiera el verdadero horror de mi situación, y para entonces sería demasiado tarde para escapar sin destruir a los niños que había llegado a amar como si fueran míos. Pero ese invierno, envuelta en mi hermoso chal, y rodeada por la risa de niños felices, era simplemente una joven que había encontrado su lugar en el mundo. El hecho de que este lugar fuera una prisión cuidadosamente construida, se haría evidente muy pronto. Por ahora, estaba contenta de ser muta, amada por 2 niños, y valorada por su padre. Era más de lo que jamás me había atrevido a esperar, y atesoré cada momento, sin saber que cada día de felicidad me acercaba a una revelación que destrozaría mi mundo, y me transformaría en algo que nunca pensé que podría llegar a ser. La primavera llegó temprano al valle de Shenandoah en 1852, y con ella llegó mi 19º cumpleaños, aunque yo era la única que sabía el significado de la fecha. Llevaba 6 meses con la familia Mueller, y en ese tiempo, me había integrado tan completamente en sus vidas, que a veces olvidaba que era propiedad en lugar de familia. Los niños habían crecido más altos y más seguros bajo mi cuidado. Klaus se estaba convirtiendo en un joven reflexivo, su inglés ahora lo suficientemente fluido como para poder ayudar a su padre con los clientes en la relojería. Había comenzado a mostrar una verdadera aptitud para el oficio de relojero, pasando horas en el taller aprendiendo a manejar las delicadas herramientas y mecanismos. «Sara, mira lo que papá me enseñó», dijo una mañana, mostrándome con orgullo un pequeño engranaje que había fabricado él mismo. «Dice que tengo manos firmes como las de mamá». Greta había florecido de una niña tímida y afligida a una niña brillante y curiosa que hablaba constantemente de sus sueños de convertirse en maestra. Había comenzado a ayudarme con las tareas del hogar, ansiosa por aprender las habilidades que necesitaría como mujer. «Sara», dijo una mañana mientras le trenzaba el cabello, «cuando sea grande, me ayudarás a enseñar a los niños. Eres tan buena explicando las cosas». «Por supuesto, Liebchen», respondí, usando el término cariñoso alemán que había aprendido. «Les enseñaremos juntas». Era una promesa que decía con todo mi corazón, aunque no tenía idea de cuán hueca se volvería pronto. La revelación llegó en una cálida tarde de abril, 3 días después de lo que celebré en privado como mi cumpleaños. Los niños dormían, y yo estaba en la cocina limpiando los platos de la cena, cuando Mueller apareció en la puerta. Algo en su postura me hizo levantar la vista. Se mantenía diferente, más rígido, con una expresión que nunca antes había visto. Su habitual comportamiento amable había desaparecido, reemplazado por algo frío y calculador. El hombre amable que me había enseñado alemán y elogiado mi cuidado de sus hijos había desaparecido, dejando atrás a un extraño cuyos ojos tenían un brillo depredador que me heló la sangre. «Sarafina», dijo, su voz con una extraña formalidad que nunca antes había oído. «Ven conmigo. Debemos hablar». Lo seguí a su habitación, una habitación en la que solo había entrado para limpiar y que siempre había encontrado ligeramente inquietante. Estaba dominada por una cama grande y un retrato de su esposa fallecida, Ana, cuyos ojos pintados parecían observar todo con triste conocimiento. Esa noche, esos ojos pintados parecían contener una advertencia que solo estaba empezando a comprender. «Siéntate», ordenó, señalando una silla junto a su escritorio. El cambio en su tono me provocó un escalofrío. Este no era el hombre amable y paciente que me había enseñado alemán y elogiado mi cuidado de sus hijos. Este era alguien completamente diferente, alguien frío y calculador, cuya mera presencia hacía que el aire de la habitación se sintiera denso y opresivo. «Has estado aquí 6 meses», comenzó, su inglés de repente más preciso, como si hubiera estado hablando mal a propósito antes. «Has hecho un buen trabajo con Klaus y Greta. Te quieren. Ya. Confían en ti completamente». «Sí, señor», respondí, confundida por la dirección de la conversación, y cada vez más asustada por la transformación que estaba presenciando. «Gut. Esto era necesario. Verás, Sarafina, no te compré para ser institutriz, te compré para un propósito completamente diferente». La habitación pareció enfriarse mientras hablaba. Podía sentir que algo terrible se acercaba, como una tormenta en el horizonte que destruiría todo a su paso. «Te compré para ser mi esposa, no una esposa legal verstest, sino una esposa en todos los sentidos que importan. Compartirás mi cama, me darás hijos,
y los criarás junto a Klaus y Greta. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una arrancándome el aliento de los pulmones y la esperanza del corazón. Señor, no entiendo. Entiendes perfectamente. Su voz era ahora helada, desprovista de cualquier rastro de la calidez en la que había llegado a confiar. Eres joven, sana, pura. Me darás hijos fuertes para continuar mi nombre, y nunca te irás, porque si lo intentas, mataré a Klaus y a Greta. Si te resistes, te venderé al burdel de Richmond, donde servirás a 20 hombres al día hasta que mueras de enfermedad. Lo miré horrorizada, viendo claramente por primera vez al monstruo que se había estado escondiendo detrás de la máscara de amabilidad. La gentil figura paterna, que parecía tan diferente de otros amos, se reveló como algo mucho peor, un depredador que había pasado meses preparándome tanto a mí como a sus hijos para este momento. ¿Los niños? ¿Lastimarías a tus propios hijos? No son mis hijos, dijo con una crueldad casual que me dejó sin aliento. Ana ya estaba embarazada cuando me casé con ella. La tomé porque tenía propiedades que quería, y me quedé con los niños porque eran útiles. Ahora son útiles de nuevo como palanca para asegurar tu cooperación. La revelación me golpeó como un golpe físico. Klaus y Greta, a quienes amaba como si fueran míos, ni siquiera eran sus hijos biológicos. Los había estado usando como herramientas de manipulación desde el principio. Su amor y confianza no eran más que armas en su arsenal de control. ¿Lo ves? Ahora, ya, los amas. Ellos te aman. Harías cualquier cosa por protegerlos, y se les rompería el corazón si algo te pasara. Es un arreglo perfecto. Eres un monstruo, susurré, las palabras apenas audibles a través de mi conmoción y repulsión. Soy un hombre práctico, respondió con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Yo necesito hijos, tú necesitas protección. Klaus y Greta necesitan una figura materna. Todos obtienen lo que necesitan. ¿Y qué hay de Ana? ¿Qué le pasó realmente? Su sonrisa fue la cosa más aterradora que jamás había visto. Una expresión de maldad tan casual que me erizó la piel. Ana cumplió su propósito, me dio respetabilidad en la comunidad, me ayudó a establecer mi negocio, pero era débil, enfermiza. Cuando comenzó a resistirse a mis atenciones, se convirtió en un lastre. ¿La mataste? La ayudé a encontrar la paz. Un poco de arsénico en su medicina. El médico dijo que fue fiebre. Muy triste, muy trágico. Toda la comunidad la lloró. Me sentí enferma, comprendiendo ahora por qué el retrato de Ana parecía tan inquietante. Había estado atrapada igual que yo, usada y desechada cuando ya no era útil. La mujer cuya memoria había honrado, cuyos hijos había amado, había sido asesinada por el hombre que ahora planeaba hacerme lo mismo. Ahora, continuó Mueller, levantándose y comenzando a quitarse la camisa con deliberada lentitud, comenzaremos tu verdadera educación. Aprenderás a complacerme, a servirme, a darme lo que necesito, y lo harás voluntariamente, porque la alternativa es impensable. Lo que siguió fue la destrucción de todo lo que había creído sobre mi nueva vida. El asalto de Mueller fue metódico y brutal, diseñado no solo para violar mi cuerpo, sino para romper mi espíritu por completo. Quería que entendiera que la amabilidad que había experimentado era una ilusión, que no era más que una propiedad para ser utilizada para su placer. Me perteneces, susurró mientras me lastimaba, sus palabras puntuadas por actos de violencia que me dejaron sin aliento y rota. Cada parte de ti, cada aliento que tomas, cada pensamiento en tu cabeza, existes para mi placer, y mis hijos. Nada más importa. El dolor era abrumador, pero peor que la agonía física fue la tortura psicológica de comprender cuán completamente había sido engañada. Cada amabilidad, cada palabra amable, cada momento de aparente afecto, había sido calculado para llevarme a este punto de absoluta vulnerabilidad. Cuando terminó, me dio instrucciones que me helaron la sangre. Debía continuar cuidando a Klaus y Greta como si nada hubiera cambiado. Debía mantener la fachada de la familia feliz, sonreír, reír, y desempeñar el papel de la institutriz devota. Y cada noche debía ir a su habitación y someterme a lo que él exigiera. Si muestras alguna señal de angustia cerca de los niños, si les das alguna razón para sospechar lo que sucede aquí, haré que su muerte sea lenta y dolorosa. ¿Entiendes? Sí, susurré, la palabra arrancada de mi garganta como un pedazo de mi alma. Gat, ahora límpiate y vete a la cama. Mañana serás la misma Sara amorosa que adoran, y mañana por la noche volverás aquí, y continuaremos tu educación. Regresé tambaleándome a mi habitación, mi cuerpo adolorido,
y mi mente aturdida por la revelación de mi verdadera situación. No era un miembro querido de la familia, era una prisionera en una jaula hecha de amor y obligación. Mueller había pasado 6 meses enseñándome a amar a Klaus y Greta tan completamente que soportaría cualquier horror para protegerlos. Mientras yacía en mi cama, mirando al techo y tratando de procesar lo que había sucedido, escuché un suave golpe en mi puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Había oído algo uno de los niños? ¿Había comenzado a desmoronarse mi mundo cuidadosamente construido? Sara, era la voz de Greta, pequeña y preocupada. ¿Estás bien? Oí ruidos. Forcé mi voz a permanecer firme, aunque cada palabra se sentía como tragar vidrio. Estoy bien, Liebchen. Solo tuve un mal sueño. Vuelve a dormir. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Yo también tuve un mal sueño. Cada instinto me gritaba que la enviara lejos, que la protegiera de cualquier contaminación de lo que acababa de suceder. Pero también sabía que cualquier cambio en mi comportamiento sería notado y castigado, y las consecuencias no solo recaerían en mí, sino en esta niña inocente que confiaba en mí por completo. Por supuesto, cariño. Entra. Greta se metió en la cama a mi lado, su pequeño cuerpo cálido y confiado contra el mío. Mientras se dormía, la abracé con fuerza y sentí algo frío y duro cristalizarse en mi pecho. Esta niña, que me llamaba madre, y me amaba con pura inocencia, estaba siendo utilizada como un arma contra mí por un hombre que no se preocupaba en absoluto por su bienestar. Heinrich Müller pensó que me había quebrado, pensó que había creado a la víctima perfecta, pero había cometido un error crucial. Me había enseñado a amar a Klaus y Greta tan completamente que haría cualquier cosa para protegerlos, incluyendo destruir al monstruo que los amenazaba. Ya no era la chica ingenua que había llegado hace 6 meses, era una mujer que había aprendido la verdadera naturaleza del mal y ya estaba comenzando a planear mi venganza. Müller quería una esposa y madre para sus hijos, obtendría exactamente lo que pidió, y eso lo destruiría. La guerra entre nosotros había comenzado, aunque él aún no lo sabía, y antes de que terminara, uno de nosotros estaría muerto. Mientras sostenía el cuerpo dormido de Greta y escuchaba el suave tic-tac de los relojes de Müller, hice un voto que me sostendría durante los oscuros meses venideros. Protegería a estos niños, sin importar el costo para mí. Encontraría una manera de liberarnos a todos del control de este monstruo, y haría que Heinrich Müller pagara por cada momento de sufrimiento que había infligido a Anna, a mí, y a los niños inocentes que estaba usando como peones en su juego enfermo. La transformación había comenzado. La institutriz amorosa estaba aprendiendo a convertirse en algo mucho más peligroso, una mujer sin nada que perder, y todo por lo que luchar. Los meses que siguieron a mi despertar a la verdadera naturaleza de Müller fueron una clase magistral de supervivencia y engaño. De día, seguí siendo la devota Mutter Sara, cuidando a Klaus y Greta con amor genuino mientras mantenía la fachada de satisfacción. De noche, soportaba las violaciones de Müller mientras estudiaba cuidadosamente sus hábitos, sus debilidades y sus métodos. La doble existencia era agotadora de formas que nunca había imaginado. Cada mañana, tenía que transformarme de una víctima rota en una figura materna amorosa, ocultando los moretones y las heridas emocionales que Müller infligía con creciente frecuencia. Los niños, benditos sus corazones inocentes, no notaron nada extraño en esas primeras semanas, confiando completamente en la ilusión de normalidad que tanto me esforzaba por mantener. Aprendí que Müller era mucho más inteligente y calculador de lo que su inglés entrecortado había sugerido. Hablaba un inglés perfecto cuando estábamos solos, habiendo mantenido deliberadamente la personalidad de inmigrante para parecer menos amenazante a sus vecinos. También era bien educado, con libros sobre química, medicina y botánica, escondidos en su taller junto a sus herramientas de relojería. «Estás aprendiendo rápido», dijo una noche después de una sesión particularmente brutal, su voz con el tono satisfecho de un maestro complacido con el progreso de su estudiante. Anna tardó meses en volverse tan sumisa. Estas referencias casuales a Anna se convirtieron en una fuente de información valiosa. Comencé a entender que no era la primera víctima de Müller, sino la última en un patrón de abuso que se había perfeccionado a lo largo de años de práctica. ¿Qué le pasó al verdadero padre de los niños?, pregunté una noche, probando cuánto revelaría cuando su guardia estuviera baja. Murió en un accidente agrícola, muy conveniente. Pude consolar a la viuda, casarme con ella rápidamente y obtener el control de su propiedad. Los niños nunca supieron que no era su verdadero padre.
La forma casual en que hablaba de orquestar la muerte de un hombre me heló, pero también me proporcionó información valiosa. Müller no era solo un violador y asesino, era un depredador que había estado perfeccionando sus métodos durante años, dejando un rastro de víctimas a su paso. Comencé a comprender el alcance total de su plan. Tenía la intención de mantenerme embarazada y aislada, usando a los niños como rehenes emocionales, mientras construía una nueva familia bajo su completo control. Cualquier hijo que yo tuviera sería criado para continuar su legado, mientras que las hijas serían entrenadas para servir a sus necesidades. Era un ciclo generacional de abuso que continuaría mucho después de mi muerte. Pero Müller había subestimado la profundidad de mi inteligencia y mi capacidad para la planificación a largo plazo. Mientras él pensaba que me estaba quebrando, en realidad, estaba aprendiendo de él, estudiando sus métodos para poder volverlos en su contra. Mi primer descubrimiento llegó 3 meses después de mi cautiverio, cuando encontré el diario de Ana escondido detrás de una tabla suelta en el sótano, escrito en alemán, que ahora estaba aprendiendo a leer con creciente fluidez. Contaba la historia de otra joven que había sido atrapada por la falsa amabilidad de Müller. Las entradas del diario comenzaban con esperanza, describiendo a un amable viudo que la había rescatado de la pobreza y le había dado a sus hijos una figura paterna. Pero a medida que pasaban los meses, el tono cambió drásticamente. Él no es lo que parece, había escrito Ana con una letra cada vez más temblorosa. Los niños no son suyos, pero los usa para controlarme. No puedo dejarlos. No puedo dejar que sufran por mi resistencia, pero temo lo que hará cuando se canse de mí. Las entradas detallaban un patrón de abuso creciente que reflejaba mi propia experiencia. Müller había preparado a Ana tal como me había preparado a mí, usando la amabilidad y el falso afecto para crear lazos emocionales que luego podrían ser explotados. Las últimas entradas eran desgarradoras. Estoy embarazada de nuevo, pero este se siente diferente, débil. Creo que me está envenenando lentamente, enfermándome para que el embarazo falle. Quiere que me vaya, pero necesita que parezca natural. Ana había sabido que la estaban asesinando, pero no había podido detenerlo. Había muerto protegiendo a Klaus y Greta, tal como Müller esperaba que yo viviera protegiéndolos. Pero yo no cometería el error de Ana. No simplemente aguantaría hasta que él decidiera deshacerse de mí. Lucharía y ganaría. Mi oportunidad llegó cuando descubrí que Müller guardaba arsénico en su taller, el mismo veneno que había usado para matar a Ana. Lo usaba en pequeñas cantidades para su relojería, tratando componentes metálicos para evitar la corrosión, pero sabía por el diario de Ana que dosis más grandes podían matar lentamente, imitando los síntomas de varias enfermedades. El taller se convirtió en mi aula en el arte de la venganza. Mientras Müller creía que simplemente estaba limpiando y organizando sus herramientas, en realidad estaba estudiando sus métodos y reuniendo los materiales que necesitaría para mi propia campaña de justicia. Comencé mi campaña de venganza con una paciencia que habría impresionado al propio Marco Aurelio. Una pequeña cantidad de arsénico en el café de Müller cada mañana, tan pequeña que los síntomas se desarrollarían gradualmente. Dolores de estómago, fatiga, confusión, todo fácilmente atribuible al exceso de trabajo o la edad. La clave era la consistencia y la sutileza. Demasiado veneno demasiado rápido levantaría sospechas, pero una dosis mínima y constante crearía la apariencia de una enfermedad natural, mientras debilitaba lentamente su cuerpo y mente. Mientras envenenaba lentamente su cuerpo, comencé a trabajar en su mente. Comencé a hacer preguntas sobre Ana, expresando curiosidad sobre la mujer cuyo lugar había tomado. Era hermosa, ya, decía mientras le servía la cena, mi voz cuidadosamente modulada para sonar meramente curiosa, en lugar de sospechosa. Los niños hablan de ella con tanto amor. Ana era adecuada, respondía él con desdén, pero pude ver el destello de preocupación en sus ojos. Pero era débil, tú eres más fuerte. Encontré algunas de sus cosas en el sótano. Su costurero, algunas cartas, ¿debería tirarlas? Observé su rostro con atención mientras hablaba, notando la forma en que su mandíbula se tensaba y sus ojos se entrecerraban. No sabía sobre el diario, pero le preocupaba qué otra evidencia podría haber dejado Ana. Sí, tíralas, el pasado es pasado, pero guardé todo, estudiando las posesiones de Ana en busca de pistas sobre los métodos y debilidades de Müller. Encontré cartas de otros inmigrantes alemanes, correspondencia comercial que revelaba su situación financiera y, lo más importante, un pequeño vial de medicina que Ana había estado tomando para su enfermedad. Cuando probé la medicina con una joya de plata,
un truco que había aprendido leyendo sobre la detección de venenos. En uno de los libros ocultos de Müller, el metal se volvió negro de inmediato. La medicina era arsénico puro, lo que confirmaba que Müller había estado asesinando lentamente a su esposa mientras pretendía cuidar de su salud. Este descubrimiento me llenó de una ira fría que ardía más que cualquier emoción que hubiera experimentado. Müller no era solo mi torturador, era un asesino calculador que había perfeccionado sus métodos a través de la práctica con otras víctimas. A medida que la salud de Müller comenzaba a deteriorarse por mis dosis diarias de veneno, comencé la segunda fase de mi plan, preparar a Klaus y Greta para la verdad. No podía decírselo directamente. Eran demasiado jóvenes y demasiado confiados, pero podía sembrar semillas de duda sobre el carácter de su padre. Tu papá parece cansado últimamente, le decía a Klaus, mientras trabajábamos juntos en el jardín. ¿Siempre ha sido tan severo contigo? Ha sido diferente desde que murió mamá, respondió Klaus pensativamente, su joven rostro serio con el peso de los recuerdos, más enojado. A veces lo oigo hablar solo en su habitación, diciendo cosas sobre mamá que no suenan bien. ¿Qué tipo de cosas? Que era débil, que lo decepcionó. Pero mamá no era débil, Sara. Era la persona más fuerte que conocía. Pude ver que Klaus comenzaba a cuestionar la narrativa que le habían dado sobre la muerte de su madre. El chico era inteligente y observador, y estaba empezando a notar inconsistencias en las historias de su padre. Greta, al ser más joven, era menos consciente de las corrientes subterráneas, pero había comenzado a notar que a veces parecía triste a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo. Sara, ¿por qué lloras por la noche?, me preguntó una mañana mientras le trenzaba el cabello, sus ojos azules reflejando una sabiduría más allá de sus años. Lloro, Liebchen. No me di cuenta. A veces te oigo. ¿Estás triste por algo? Solo extraño mi antiguo hogar a veces. Mentí, odiándome por engañar a esta niña inocente. Pero estoy feliz aquí contigo y Klaus. Nosotros también estamos felices de que estés aquí. Papá es mucho más amable cuando estás cerca. Este comentario inocente reveló algo importante. El comportamiento de Müller cambiaba cuando los niños estaban presentes. Mantenía su fachada de padre cariñoso, lo que significaba que todavía era vulnerable a la opinión que ellos tenían de él. Para el invierno, Müller estaba notablemente enfermo, había perdido peso, le temblaban las manos cuando trabajaba en sus relojes, y se quejaba frecuentemente de dolores de estómago y de cabeza. El médico local lo atribuyó al exceso de trabajo y le recetó descanso, sin tener idea de que su paciente estaba siendo envenenado lentamente. «Debes cuidarte mejor, Heinrich», le dijo el doctor Geber durante una visita, su voz cargada de preocupación profesional. «Quizás deberías considerar contratar ayuda para la tienda». «Nein», respondió Müller débilmente, su orgullo impidiéndole admitir vulnerabilidad. «Puedo manejarlo», pero no podía manejarlo, y su enfermedad lo estaba volviendo descuidado. Comenzó a beber más para mitigar el dolor, lo que lo volvía negligente en su trato hacia mí. A veces olvidaba cerrar con llave su taller, dándome acceso a más arsénico y otros materiales potencialmente útiles. Otras veces se quedaba dormido antes de que yo pudiera regresar a mi habitación, permitiéndome buscar en sus posesiones más evidencia. Fue durante una de estas búsquedas que encontré su secreto más incriminatorio, una colección de cartas de otros viudos que preguntaban sobre la compra de ayuda doméstica con cualificaciones específicas. Müller no era solo un depredador, era parte de una red que traficaba con mujeres jóvenes para la esclavitud sexual. Las cartas revelaron que Anna no había sido su primera víctima, había habido otras, mujeres que habían muerto de enfermedad, o se habían escapado después de cumplir su propósito. Yo era simplemente la última de una larga línea de víctimas, elegida por mi juventud y supuesta pureza. Una carta en particular me heló la sangre. «Heinrich, necesito un reemplazo para mi doméstica anterior. Se volvió problemática y tuve que deshacerme de ella. Requiero a alguien joven, preferiblemente sin entrenamiento, que pueda ser moldeada a mis necesidades específicas. Tus recomendaciones anteriores han sido satisfactorias. ¿Qué tienes disponible actualmente?» Este descubrimiento me llenó de una ira tan pura y concentrada que quemó cualquier rastro restante de la chica asustada que una vez fui. Müller no era solo mi torturador, era un asesino en serie que había destruido innumerables vidas y planeaba continuar sus crímenes indefinidamente. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la respiración pacífica de Greta a mi lado, tomé mi decisión final. Müller
No viviría para reclamar otra víctima, no simplemente escaparía, me aseguraría de que su reinado de terror terminara para siempre. El tiempo de la paciencia había terminado, el tiempo de la justicia había llegado, y yo la impartiría con la misma precisión metódica que Müller había usado para destruir tantas vidas. Me había enseñado bien, y ahora se enfrentaría a una estudiante que había superado a su maestro. Para la primavera de 1853, Heinrich Müller era una sombra de lo que fue. El arsénico que le había estado administrando diariamente durante 8 meses había pasado factura. Su cuerpo, antes robusto, estaba demacrado, sus manos temblaban constantemente, y su mente había comenzado a divagar. El médico local estaba desconcertado por su misteriosa enfermedad, prescribiendo varios tónicos que solo enmascaraban los síntomas mientras el veneno continuaba su implacable trabajo. Pero el deterioro físico de Müller no era nada comparado con la guerra psicológica que yo había estado librando. Había destruido cuidadosa y metódicamente su sentido de seguridad y control, mientras mantenía la fachada de la cuidadora devota. «Papá está empeorando», observó Klaus una noche mientras veíamos a Müller luchar para comer su cena, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener la cuchara. «Quizás deberíamos llamar a un especialista de Richmond. El doctor dice que es solo exceso de trabajo», respondí suavemente, mi voz con el tono justo de preocupación. «Tu papá es fuerte. Se recuperará», pero pude ver la duda crecer en los ojos de Klaus. A los 15 años, era lo suficientemente mayor para reconocer que la enfermedad de su padre no era natural. Más importante aún, había comenzado a notar cosas, la forma en que Müller me miraba cuando pensaba que nadie estaba mirando, los sonidos que provenían de su habitación por la noche, el miedo que a veces parpadeaba en mi rostro a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo. Greta, ahora con 13 años, todavía era en gran parte inocente de las corrientes más oscuras de nuestro hogar, pero había desarrollado una feroz protección hacia mí, que a veces me sorprendía por su intensidad. «¿Por qué papá te hace ir a su habitación todas las noches?», me preguntó una mañana, sus ojos azules serios más allá de sus años. «Necesita ayuda con su medicina», mentí suavemente, odiándome por engañarla, pero sabiendo que era necesario. «La enfermedad lo confunde a veces. No te gusta ir allí, puedo notarlo». La perspicacia de los niños nunca dejaba de sorprenderme. A pesar de mi cuidadosa actuación, Greta podía sentir mi angustia. Era hora de comenzar a prepararla para lo que se avecinaba. «A veces cuidar a los enfermos es difícil», dije con cuidado. «Pero lo hacemos porque los amamos». «Ya, te quiero más a ti que a papá», dijo con una honestidad sorprendente. Eso me dolió el corazón. Si algo te pasara, me enojaría mucho. Esta declaración me dio tanto esperanza como terror. El amor de los niños por mí era genuino, pero también significaba que quedarían devastados por lo que estaba planeando. Sin embargo, sabía que su dolor temporal era preferible a una vida bajo el control de Müller. La fase final de mi plan comenzó en una fría noche de marzo, cuando Müller, debilitado por meses de envenenamiento, cometió un error crucial. Había estado bebiendo mucho para mitigar su dolor, y en su estado de embriaguez, habló descuidadamente frente a Klaus. «Tu preciosa Sara», arrastró las palabras, espesas por el alcohol y la malicia. «No es lo que crees. Es mía. Me pertenece por completo. Todas las noches viene a mí. Hace lo que quiero». El rostro de Klaus se puso blanco de comprensión y rabia. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tu amada institutriz es mi puta», continuó Müller, demasiado borracho para darse cuenta del peligro de sus palabras. «Comprada y pagada, igual que Ana. Y cuando me canse de ella, encontraré otra». El sonido de la silla de Klaus, golpeando el suelo, resonó en la casa mientras se levantaba abruptamente, su joven rostro contraído por la conmoción y la furia. «¿Estás mintiendo?» «¿Lo estoy? Pregúntale a ella. Pregúntale a tu preciosa Sara qué hace en mi habitación todas las noches». Vi el momento en que el mundo de Klaus se hizo añicos. El niño que había confiado completamente en su padre, de repente comprendió la verdadera naturaleza de nuestro hogar. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa, y vi reconocimiento, horror, y una rabia ardiente que me recordó a mí misma. «Klaus», dije en voz baja, mi voz firme a pesar del caos que estallaba a nuestro alrededor. «Lleva a Greta arriba ahora». «Pero Sara, ahora, después de que los niños se fueron». Müller volvió su atención ebria hacia mí, su rostro enrojecido por el alcohol, y una cruel satisfacción. «Lo ves, ahora saben lo que realmente eres. ¿Cómo se siente perder su respeto?» «Creo que descubrirás», dije con calma,
encontrando sus ojos inyectados en sangre sin vacilar, que Klaus es lo suficientemente mayor para entender la diferencia entre víctima y victimario. A la mañana siguiente, Klaus me confrontó mientras Greta estaba en el pueblo con los vecinos. Su joven rostro estaba grabado con dolor y determinación, envejecido más allá de sus años por el terrible conocimiento que ahora llevaba. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos, su voz apenas controlada, lo que dijo sobre ti y él. Podría haber mentido. Podría haberlo protegido de la fea verdad, pero Klaus merecía honestidad, y yo necesitaba un aliado para lo que se avecinaba. Sí, dije simplemente, la palabra flotando en el aire entre nosotros como una confesión. Es verdad. ¿Desde cuándo? Desde mi primera noche aquí. Todo lo anterior, la amabilidad, el sentimiento de familia, fue todo una mentira para hacerme sumisa. Las manos de Klaus se apretaron en puños, sus nudillos blancos por la ira reprimida. Y Ana, mi madre, la mató lentamente con veneno cuando intentó resistirse. Encontré su diario. El niño que había ayudado a criar hasta convertirlo en un joven, me miró con ojos que habían envejecido años en una sola conversación. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a hacer nada. Yo voy a terminar con esto. ¿Cómo? Le mostré el vial de arsénico que había estado usando, explicando cómo había estado envenenando lentamente a Müller durante meses. Klaus escuchó con una mezcla de horror y admiración, su mente inteligente comprendiendo rápidamente las implicaciones de lo que le estaba diciendo. Has estado planeando esto todo el tiempo, desde la noche en que supe la verdad. Él cree que me quebró, pero solo me hizo más fuerte e inteligente. Y Greta, ella no sabe. No necesita saber los detalles, pero necesita estar preparada para lo que viene. Esa noche, le di a Müller su dosis final, suficiente arsénico para matar a un hombre sano, y mucho más a uno debilitado por meses de envenenamiento gradual. Lo mezclé en su whisky de la noche, observando cómo se lo bebía sin sospechar, sus sentidos embotados incapaces de detectar el sabor amargo que habría advertido a un hombre más alerta. Pareces diferente esta noche, observó, sus palabras ya comenzando a arrastrarse mientras la dosis masiva comenzaba a hacer efecto. Más sumisa. He aceptado mi destino. Mentí. Mi voz firme y tranquila. Ya no tiene sentido luchar. Gut, estaba empezando a pensar que necesitaría disciplinarte más severamente. En una hora, la dosis masiva comenzó a hacer efecto. Müller se dobló por los calambres estomacales. Su rostro se volvió gris mientras el veneno recorría su sistema. El sudor perlaba su frente, y su respiración se volvió dificultosa e irregular. Algo está mal, jadeó, agarrándose el estómago mientras olas de agonía lo invadían. Llama al médico. Me temo que es demasiado tarde para los médicos, dije con calma, mi voz desprovista de cualquier simpatía o preocupación. Te estás muriendo, Heinrich. Igual que murió Ana. Igual que murieron todas tus otras víctimas. La comprensión amaneció en sus ojos mientras el veneno se apoderaba, sus pupilas dilatándose con conmoción y entendimiento. Tú me has estado envenenando todos los días durante 8 meses, el mismo veneno que usaste con Ana, el mismo método que has usado con otras. Encontré tus cartas, Heinrich, sé de todas ellas. Intentó levantarse, alcanzarme, pero sus piernas cedieron, y se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando mientras las toxinas devastaban su sistema. Los niños nunca te perdonarán. Los niños entenderán que los liberé de un monstruo. Klaus ya sabe lo que eres. Greta lo aprenderá con el tiempo. Mientras Müller se retorcía en el suelo, su aliento saliendo en jadeos entrecortados, me arrodillé a su lado, y hablé con el mismo tono tranquilo que él había usado, al explicarme mi destino. Esa primera noche terrible, dijiste que te pertenecía por completo. Te equivocaste. Me pertenezco a mí misma y a los niños que usaste para controlarme, y ahora estoy recuperando todo lo que robaste. Por favor, susurró, su voz apenas audible mientras la espuma aparecía en las comisuras de su boca. El antídoto. En mi taller no hay antídoto para lo que has hecho. A mí, a Ana, a todas las demás. Esto es justicia, Heinrich. Esto es lo que te mereces. Lo vi morir lentamente, tal como él había visto morir a Ana, tal como había planeado verme morir cuando se cansara de mí. No había piedad en mi corazón, ni arrepentimiento por lo que estaba haciendo. Este hombre había perdido su derecho a la vida en el momento en que eligió destruir a otros por su placer. Sus momentos finales estuvieron llenos del mismo terror e impotencia que había infligido a sus víctimas. A medida que su respiración se volvía más laboriosa, y sus movimientos se debilitaban, vi en sus ojos el reconocimiento de su propia mortalidad.
y la comprensión de que su reinado de terror finalmente había terminado. Cuando terminó, cuando Heinrich Müller exhaló su último aliento estremecedor, sentí una profunda sensación de consumación. El monstruo que había destruido tantas vidas estaba muerto, y el mundo era un lugar más seguro sin él. Con calma, prendí fuego a su taller, asegurándome de destruir toda evidencia de sus crímenes: el arsénico, las cartas, las herramientas de su oficio. Las llamas lo consumieron todo, convirtiendo años de cuidadosa planificación y meticuloso mantenimiento de registros en cenizas y humo. Para el mundo exterior, parecería que Heinrich Müller había muerto de su misteriosa enfermedad y que un trágico incendio había reclamado su taller. Nadie sospecharía que la devota institutriz, que tanto había intentado salvarlo, era en realidad su asesina. Klaus me encontró en la cocina una hora más tarde, preparando tranquilamente el desayuno como si nada hubiera pasado. El olor a humo aún persistía en el aire, y a través de la ventana podíamos ver los restos humeantes del taller. ¿Está hecho?, preguntó en voz baja, su joven rostro grave con el peso de lo que ambos sabíamos que había ocurrido. Está hecho. Somos libres. ¿Qué pasa ahora? Ahora tomamos a Greta y nos vamos de este lugar. Iremos al norte, donde nadie nos conoce. Seremos una familia de verdad esta vez. Cuando Greta se despertó y encontró a su padre muerto, y el taller quemado, quedó devastada, pero no sospechó. Klaus y yo la consolamos, explicando que papá había estado muy enfermo, y que a veces los enfermos mueren de repente. El incendio, le dijimos, había sido un accidente, quizás una vela que quedó encendida en el taller. ¿Te quedarás con nosotros?, me preguntó entre lágrimas, sus pequeñas manos aferrándose a las mías desesperadamente. Siempre, prometí, con toda la sinceridad de mis palabras, permaneceremos juntos, los tres, para siempre. Al funeral asistió mucha gente. Toda la comunidad alemana vino a presentar sus respetos al relojero que había sido un miembro tan valioso de su sociedad. Desempeñé el papel de la institutriz afligida a la perfección, aceptando condolencias y apoyo de vecinos que no tenían idea del monstruo que estaban llorando. Heinrich era un buen hombre, me dijo el pastor Weber mientras estábamos junto a la tumba. Él querría que continuaras cuidando de sus hijos. Lo haré, respondí, mi voz apropiadamente apagada. Son todo lo que me queda de él. Nos fuimos de Virginia una semana después del funeral de Müller, tomando el dinero que pudimos encontrar y dirigiéndonos al norte hacia la libertad. Había descubierto una suma considerable escondida en los efectos personales de Müller, dinero que sospechaba provenía de sus actividades de tráfico. Sería suficiente para comenzar una nueva vida en un lugar donde nadie conocía nuestra historia. La comunidad alemana lloró la pérdida de su relojero, sin sospechar nunca que la devota institutriz, que tanto había intentado salvarlo, era en realidad su asesina. Solo vieron a una mujer que había perdido a su empleador y protector, asumiendo valientemente la responsabilidad de 2 niños huérfanos. El viaje hacia el norte fue largo y difícil, pero también fue liberador. Con cada milla que poníamos entre nosotros y el valle de Shenandoah, sentía que el peso de mi cautiverio se levantaba de mis hombros. Klaus y Greta, a pesar de su dolor, parecían sentir el cambio en nuestras circunstancias. Había una ligereza en sus pasos que había estado ausente durante meses. En Canadá, construimos una nueva vida juntos. Adopté legalmente a Klaus y Greta, y tomaron mi apellido, Whitmore, por la plantación donde había nacido. Parecía apropiado que el nombre de mi antiguo amo se convirtiera en el fundamento de la identidad de nuestra nueva familia. Klaus se convirtió en un joven notable, impulsado por el deseo de sanar, en lugar de dañar. Estudió medicina con una intensidad que a veces me preocupaba, pero entendía su motivación. Había visto el daño que los hombres malvados podían hacer, y quería pasar su vida reparando ese daño. Quiero ayudar a las personas que han sido lastimadas, me dijo un día mientras se preparaba para sus exámenes médicos. Gente como tú, como mamá Ana, gente que ha sufrido y necesita curación. Greta se convirtió en maestra, dedicando su vida a proteger a los niños del tipo de monstruos de los que habíamos escapado. Estableció una de las primeras escuelas para niños inmigrantes en Toronto, creando un refugio seguro para los jóvenes que habían sido desplazados por circunstancias fuera de su control. Todo niño merece sentirse seguro y amado, decía cuando la gente preguntaba sobre su motivación. Ningún niño debería tener que temer a los adultos que se supone deben protegerlos.
Nunca hablaron de lo que sabían sobre la verdadera naturaleza de su padre, protegiéndome tal como yo los había protegido a ellos. Para el mundo, éramos simplemente una familia que había sobrevivido junta a una tragedia. La historia oficial era que Heinrich Müller había muerto de una enfermedad, dejando a su devota institutriz al cuidado de sus hijos huérfanos. Pero en la privacidad de nuestro hogar, a veces hablábamos de la verdad. Klaus y Greta entendían que yo había matado a su padre, y apoyaban mi decisión por completo. Habían visto lo suficiente de su verdadera naturaleza para saber que era un monstruo que habría continuado causando sufrimiento si no lo hubiera detenido. «Nos salvaste», dijo Greta una noche mientras estábamos sentados juntos en nuestra cómoda sala en Toronto. «No solo de él, sino de convertirnos en él. Nos mostraste cómo es el verdadero amor. Nos enseñaste que la familia es una elección, no sangre», añadió Klaus, su voz cálida de afecto. «Tú elegiste amarnos, y nosotros elegimos amarte a ti. Eso es lo que nos hace una familia». Viví hasta los 73 años, muriendo pacíficamente en 1889, rodeada de Klaus, Greta y sus hijos, mis nietos, porque eso es lo que realmente eran. Independientemente de la sangre, crecieron conociendo solo el amor y la seguridad. Nunca conocieron la oscuridad que nos había unido, solo la luz que nos había sostenido a través de los años. Mi lápida llevaba la simple inscripción que ellos eligieron. Mutter Sara nos enseñó que la familia es una elección, no sangre. Era un epitafio apropiado para una mujer que había elegido el amor sobre el odio, la justicia sobre la venganza, y la familia sobre la sangre. Nunca me arrepentí de haber matado a Heinrich Müller. Era un depredador que había destruido innumerables vidas, y habría seguido destruyéndolas si no lo hubiera detenido. Al terminar con su vida, no solo me había salvado a mí misma y a los niños que amaba, sino a todas las futuras víctimas que nunca reclamaría. Algunos podrían llamarme asesina. Prefiero pensar en mí misma como un instrumento de justicia, una mujer que se negó a aceptar que el mal triunfara simplemente porque llevaba una máscara de respetabilidad. Había sido vendida como propiedad, tratada como un objeto, y utilizada como una herramienta de manipulación. Pero al final, había demostrado que incluso los más impotentes podían encontrar formas de luchar contra sus opresores. Heinrich Müller pensó que había comprado una víctima. En cambio, había creado una vengadora. Y al final, ese error le costó todo. Las cartas que encontré en su taller revelaron una red de depredadores que se extendía por varios estados. Antes de irme de Virginia, había enviado anónimamente copias de estas cartas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Richmond y Washington. Se realizaron varias detenciones en los meses siguientes, aunque nunca supe el alcance total de la investigación. Klaus se convirtió en uno de los médicos más respetados de Toronto, especializándose en el tratamiento de mujeres que habían sufrido abusos. Nunca se casó, dedicando su vida por completo a su práctica médica y al cuidado de la familia que habíamos construido juntos. Greta se casó con un hombre amable, que compartía su pasión por la educación, y juntos establecieron una red de escuelas en todo Ontario. Tuvo 4 hijos propios, todos los cuales crecieron llamándome abuela, y aprendiendo los valores de compasión y justicia que tanto habíamos luchado por preservar. En mis últimos años, a menudo reflexionaba sobre el viaje que me había llevado de la esclavitud a la libertad, de víctima a superviviente, de propiedad a matriarca de una familia amorosa. Había sido un camino marcado por la oscuridad y la violencia, pero había conducido a la luz y el amor. La joven, que había sido vendida por su pureza, se había convertido en algo mucho más valioso, una protectora, una maestra, y un ejemplo vivo del poder del espíritu humano, para superar incluso las circunstancias más terribles. Había sido rota y reconstruida, destruida y renacida, esclavizada y liberada, y al final, había ganado, no solo la supervivencia, sino el triunfo, no solo el escape, sino la justicia, no solo la libertad, sino la familia. Heinrich Müller había intentado poseer mi cuerpo, mi mente y mi alma, pero no había entendido que algunas cosas no se pueden comprar sin importar el precio. El amor, el coraje y la voluntad de luchar por lo que es correcto. Estos son dones que pertenecen al espíritu humano, y ninguna cantidad de dinero o poder puede quitarlos. Morí como había vivido en esas últimas décadas, rodeada de amor, segura en el conocimiento de que había hecho del mundo un lugar mejor,
al eliminar a un monstruo de él. Mis últimas palabras fueron para Klaus y Greta, los niños que se habían convertido en mi salvación, así como yo me había convertido en la de ellos. Gracias, susurré mientras sostenían mis manos en esos momentos finales. Gracias por enseñarme lo que realmente significa la familia. Y mientras cerraba los ojos por última vez, no sentí arrepentimiento, ni miedo, solo gratitud por una vida que se había transformado de tragedia en triunfo, a través del poder del amor y el coraje para luchar por la justicia. Esta fue la historia de Sarafina. Después de huir a Canadá con Klaus y Greta, los adoptó legalmente, y vivieron como una familia por el resto de sus vidas. Klaus se convirtió en un prominente médico en Toronto, mientras que Greta estableció una de las primeras escuelas para niños inmigrantes. Ninguno de los dos se casó, dedicando sus vidas a cuidar de los demás como Sarafina había cuidado de ellos. Sarafina murió pacíficamente en 1889, y su tumba en el cementerio Mount Pleasant se convirtió en un lugar de peregrinación para mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica. Su historia fue transmitida a través de las familias que Klaus y Greta ayudaron, recordada como prueba de que incluso los más impotentes podían encontrar formas de luchar contra sus opresores. La red de depredadores de la que Müller había sido parte fue en gran parte desmantelada tras la presentación anónima de su correspondencia a las autoridades, lo que llevó a docenas de arrestos y al rescate de numerosas víctimas en todo el sur de Estados Unidos. Los ecos del coraje y la justicia calculada de Sarafina reverberan a través del tiempo, un crudo recordatorio de que la supervivencia a veces requiere convertirse en lo que otros más temen. Su historia ilumina el complejo paisaje moral de aquellos que deben elegir entre la victimización pasiva y la resistencia activa, mostrando que el amor puede ser tanto la cadena más fuerte como el arma más poderosa.